fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertades, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es 27 de noviembre del año 2017, lunes 27 de noviembre. Hoy se cumplen 25 años, imagínense ustedes, 25 años, una generación en términos históricos, en términos cronológicos, una generación, 25 años, un cuarto de siglo de el intento de golpe de Estado que se produjo en Venezuela, el segundo intento de golpe de Estado que se produjo en Venezuela en el año 1992. Sí, usted ha escuchado hablar mucho al gobierno de los golpistas, denunciando el golpismo, y el golpismo esto, y el golpismo lo otro. Bueno, chicos, resulta que tal día como hoy, pero hace 25 años, Caracas fue bombardeada, tal cual, bombardeada. Lanzaron bombas sobre el centro de Caracas, en los alrededores de los edificios C del gobierno, y una batalla aérea sobre los cielos de la base La Carlota, la base Generalísimo Francisco de Miranda. Los golpistas fracasaron, los golpistas fueron derrotados por las armas leales a la República y salieron huyendo en un avión de la Fuerza Aérea rumbo a la dictadura de Fujimori. Allí un oscuro personaje llamado Vladimiro Montesinos les dio asilo, les dio cobijo a los golpistas. Bueno, el resto es historia conocida. Tanto Montesinos como Fujimori fueron presos. Acá en Venezuela hubo un proceso político singular que permitió que en el año 1998 los golpistas fracasados del 92 se transformaran en presidente electo en el 98. Bueno, y el resto ustedes lo conocen, pues. Ya saben cómo está el Bolívar hoy, ya saben cómo están los precios hoy, ya saben cómo está la salud pública hoy, ya saben cómo está la inseguridad hoy, ya saben cómo está la corrupción hoy. Así que ya sabemos, pues, cuál es el saldo histórico de la gesta de los golpistas del 92 y su desarrollo subsecuente. Hoy nos toca a los venezolanos del presente, tanto a los que nacieron después y no conocen la historia real y simplemente han visto este gobierno hablando paja de los golpistas y los golpistas y los golpistas, sin asumir jamás que su origen está teñido con pólvora y sangre en la historia de Venezuela. Repito, tanto a los jóvenes como a quienes tenemos memoria de todo esto, y por ello tenemos además la responsabilidad de decirlo, de difundirlo. El 27 de noviembre fue también el testimonio de la división entre los golpistas. Tenían previsto una serie de cosas, iban a poner un video de no sé quién y resulta que se les coló otro. Bueno, aquello fue un desorden típico, pues el desorden del 4 de febrero del 92, un golpe palurdo, un golpe desordenado, poco profesional, etcétera, etcétera. Bueno, se repitió el 27 de noviembre y 25 años después tenemos evidencias de un desorden similar. Hay severos problemas en el gobierno, severos problemas. Hay un enfrentamiento sordo, oscuro, entre diversas facciones que hay en el régimen. El señor Maduro Moros quiere reelegirse, al parecer. Ellos dan por descontado que, bueno, que acabaron con la oposición a raíz de los errores
del conjunto de la dirección opositora y del exitoso fraude del pasado 15 de octubre. Y entonces ahora Maduro se quiere reelegir. Pero resulta que buena parte de la nomenclatura chavista dice, oye, sí, cómo no, hay que seguir en el poder, pero necesariamente con Maduro. Se lo están preguntando ellos mismos. Ellos dicen, Maduro fue el resultado de una imposición del difunto, pero ya el difunto no está. Así que, ¿por qué razón? Pues habría que continuar 6 años más con Maduro. Ya han empezado las pugnas. Expresión de esas pugnas son los debates casi públicos entre Rafael Ramírez y la cúpula gobernante actual, y el señor Maduro. Y ese debate ha tenido como expresión última del arrinconamiento contra los actores vinculados a Ramírez en PDVSA, la designación de un personaje que no tiene prácticamente ningún conocimiento, ninguna trayectoria al menos en la industria petrolera nacional, como presidente de PDVSA y ministro de petróleo. Es decir, después que vivimos este desastre en nuestro país, la caída de la producción petrolera, la destrucción de nuestra estructura técnica y profesional, en la que fue una de las primeras 4 empresas petroleras del mundo, y hoy es un escombro desde el punto de vista técnico, administrativo y ético también, desgraciadamente, a la luz de las denuncias de corrupción que rodean su gestión. Bueno, sigue este proceso de degeneración, de deterioro institucional, con la designación de un ministro de petróleo y presidente de PDVSA que no tiene trayectoria en la industria, el general Manuel Quevedo. Pues tenemos en línea a una persona que nos puede explicar desde el punto de vista, repito, técnico, profesional y ciudadano, qué significa para el país un nombramiento de esta naturaleza. Me refiero al economista Luis Oliveros. Luis Oliveros es, además de experto en materia económica, ha profundizado especialmente el conocimiento del tema petrolero de nuestro país. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos un panorama más amplio y profundo sobre esta situación. ¿Qué significa para un país que vive del petróleo la destrucción de su principal industria y ahora la designación de un presidente de PDVSA y ministro de petróleo extraño, ajeno a la industria, al negocio petrolero? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, mira, primero que nada, este nombramiento del general Quevedo al frente de PDVSA y al frente también del ministerio, esto va en contra de todo lo que habíamos visto en materia petrolera de Venezuela, y es el colocar un militar dentro de o al frente de esta industria, una persona que no tiene conocimiento de la industria, lo que te hace o lo que nos lleva a pensar es que la situación dentro de PDVSA va a empeorar. Este ministro no tiene ningún tipo de experiencia, había trabajado primero reprimiendo jóvenes en el año 2014 y luego había trabajado en la Misión Vivienda, en el Ministerio de la Vivienda, y ciertamente mucha gente lo acusa de que hay gente que dice que ha sido muy bueno en ese ministerio y otra gente que ha dicho que ha inventado cifras. Pero ciertamente están trayendo una persona que, como bien tú dijiste, es extraño a la industria, nunca ha trabajado ni de cerca con la industria, y hoy por hoy la industria petrolera venezolana muestra signos y muestra números realmente preocupantes. Una caída de la producción petrolera que, si la comparamos con el 98, estamos hablando de casi una caída del 40% o más. En el año 98 Venezuela producía 3.500.000, hoy según cifras de la OPEP estamos en 2.200.000, 2.100.000 o hasta más abajo, dependiendo de la fuente a la cual tú tomes. Hoy en la industria petrolera y en PDVSA se necesita gente que realmente sepa lo que va a hacer y que vaya directamente a atacar los problemas que tiene PDVSA. La corrupción es uno de esos problemas. El gobierno supuestamente está atacando la corrupción. Llama la atención que el gobierno se dio cuenta que hay corrupción en PDVSA desde hace unas semanas para acá, cuando era Vox Populi, que la situación dentro de PDVSA, además de lo que tú comentas de la fuga de talentos, también de la baja en las inversiones, de la baja en los montos para mantenimiento de los pozos, de los yacimientos, también tiene un problema grave de corrupción. Entonces, ahora que tenemos al
general Quevedo, que va a manejar PDVSA, y esto lo que hace es consolidar un viejo sueño de la cúpula militar que quería tener el control total de PDVSA. El último militar había sido Guaycaipuro Lameda, pero este no había tenido un comportamiento distinto a lo que se esperaba de él dentro del chavismo. Había sido profesional, no había perseguido a los trabajadores, sino muy por el contrario, les había dado herramientas a los trabajadores de PDVSA para que pudieran seguir creciendo, para que pudieran seguir aumentando la producción, y eso llevó a que lo destituyeran. Entonces ahora tenemos al ministro Quevedo, el cual desde mi punto de vista lo que va es a generar aún más malas noticias dentro de la industria. En lo personal no espero que esto mejore la situación de PDVSA, sino muy por el contrario, vayamos a ver mayor disminución en la producción, y cuidado si esto es el punto final para un apoyo al default, porque recordemos que Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ministro y presidente de PDVSA respectivamente, estaban en contra del default porque sabían los males que podría traer el default tanto a PDVSA como al país. Ahora Quevedo pareciera que viene con una misión, y no es precisamente que mejore la producción ni que se pague la deuda, sino tal vez perseguir a las voces disidentes dentro de la industria. Insisto, y yo lo puse ayer en Twitter, para mí esto es una tragedia. Ojalá y me equivoque, ojalá y el ministro Quevedo ponga a producir a PDVSA y traiga buenas noticias, pero creo que eso no es lo que va a ocurrir. Estamos conversando con Luis Oliveros, economista venezolano y experto en el tema petrolero. Luis, es medianamente comprensible una designación como esta en el marco de la feroz lucha interna dentro del oficialismo. Tenemos los venezolanos un problema, digo todos los venezolanos, no solamente los simpatizantes de la oposición, que es que el desastre en la dirección opositora, las riñas entre los principales dirigentes de la oposición, ocultan el desastre que está ocurriendo en el oficialismo. Por ejemplo, la manera como fue defenestrado Isaías Rodríguez en la vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, lo ocurrido entre Ameliach, el Alzheimer y la Cava, muchas cosas que están ocurriendo. Bueno, las posturas extrañas del señor José Vicente Rangel padre, criticando acervamente el desempeño económico del gobierno, y ahora este tema entre Maduro y Rafael Ramírez, que desemboca en una designación como esta. Repito, un gesto de esta naturaleza podría ser entendible en el marco de las profundas divisiones, de los profundos enfrentamientos dentro de la cúpula del gobierno, pero cuando uno ubica el contexto petrolero y económico, como tú bien dices, Luis, un país al borde del default, un país con severos problemas operativos, un país, un gobierno sediento de dólares y su principal fuente de recursos en estado comatoso, como lo es Petróleos de Venezuela, tomando una decisión de esta naturaleza que más bien tiende a profundizar sus problemas de eficiencia gerencial y corporativa. En síntesis, Luis, ¿cuál es el impacto que una decisión de esta naturaleza va a tener en el negocio petrolero? Es decir, ¿cómo va a repercutir esto en el riesgo país? ¿Cómo va a repercutir esto en la confianza de los tenedores de bonos? ¿Cómo va a repercutir esto en esta situación crítica que está experimentando el gobierno venezolano en materia económica internacional? Los bonos de Venezuela están en niveles bastante bajos. El riesgo país de Venezuela ha llegado a niveles muy elevados por todo este tema del mal manejo comunicacional que ha hecho el gobierno con el tema de la deuda. Habla de reestructurar y de refinanciar en la misma oración, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Pero este nombramiento lo que te está indicando es que, y lamentablemente, es que el objetivo del gobierno no es sanear PDVSA, no es hacer una PDVSA productiva. El objetivo de este gobierno es mantener el control o aumentar el control dentro de PDVSA. Hay que decirle a la gente que el precio del petróleo ha estado experimentando una subida realmente importante en las últimas semanas. Una subida, ya está, la cesta petrolera venezolana está en torno o cercano a los $60 el barril. Eso era suficiente motivo para que en Venezuela ya la crisis económica por lo menos disminuyera su intensidad
y que un gobierno serio con esos nuevos ingresos petroleros estuviera haciendo muchas cosas más interesantes, como por ejemplo aumentar las importaciones de alimentos y de medicinas, como que viéramos que el déficit fiscal se disminuyera y por lo tanto el financiamiento monetario también, y eso incidiría en que la inflación estuviera disminuyendo. Sin embargo, tenemos un gobierno que ha sido incapaz de al menos mantener la producción petrolera porque tiene un desastre, y tú hablabas al comienzo del desorden de los golpes, y ese desorden ha ido a todos los puntos o a todas las instituciones del Estado, y obviamente PDVSA no se ha escapado de eso. Y hoy PDVSA, el principal problema que tiene Venezuela desde el punto de vista de generación de divisas no es el precio del petróleo, es la disminución alarmante de la producción petrolera, que en menos de 3 años ha caído más de 800,000 barriles. Entonces, oye, todo apuntaba, o el mercado esperaba, que Venezuela presentara un plan para aumentar su producción petrolera. Lo que el mercado no espera, y seguramente hoy vamos a ver nuevamente pesimismo en el riesgo país y pesimismo en las cotizaciones de los bonos y alarma con respecto a la nueva posibilidad de default, es que colocaras a una persona que no sabe nada del tema petrolero. Yo te insisto, ojalá por el bien de Venezuela que el ministro Quevedo mejore la situación en PDVSA y la haga más productiva, aumente la producción petrolera. Yo estoy convencido que eso no va a ocurrir, porque para mí ese nombramiento no es para hacer una PDVSA productiva, ese nombramiento es para seguir persiguiendo a la gente de Ramírez, es para seguir disminuyendo el poder que tuvo Ramírez o que tenía Ramírez con Eulogio del Pino y con Nelson Martínez, que habían trabajado con él. Y al final yo soy muy pesimista con esto. Yo creo que hoy los mercados van a amanecer mucho más pesimistas, mucho más negativos, y la situación en Venezuela con este nombramiento no va a mejorar para nada. Gracias, Luis. Era Luis Oliveros, economista, experto en el tema petrolero en particular, dándonos su visión acerca no solamente de lo sorprendente o no del nombramiento del general Manuel Quevedo al frente de Petróleos de Venezuela y del Ministerio de Petróleo, sino sobre su impacto, el impacto de un nombramiento de esta naturaleza en los mercados internacionales, en los tenedores de bonos de la deuda venezolana, en la pésima impresión que tiene el mundo económico a propósito de lo que es el desempeño del gobierno venezolano, un gobierno que está hablando de reestructuración de la deuda, de renegociación de la deuda, gobierno que todo el mundo sabe pues que si apenas después de haber destruido todo el aparato económico productivo interno, un país que antes producía y exportaba acero, exportaba desde acero hasta telenovelas, exportaba cualquier cantidad de cosas, ahora resulta que apenas se vive del petróleo y está destruyendo por corrupción, por ineficiencia, por escasez de sentido gerencial su principal industria. Ahora resulta que hace un nombramiento de esta naturaleza. Esta es, repito, la opinión de Luis Oliveros, economista y experto en el tema petrolero. Yo quiero destacar también cómo Luis distingue muy bien, como hemos hecho en este programa, la diferencia entre lo militar y el militarismo. Aquí no se trata de que el nuevo presidente de PDVSA sea militar, o sea astronauta, o sea odontólogo. No se trata de eso. De hecho, el primer presidente de PDVSA, el primer presidente de la industria petrolera nacionalizada, hay que recordar también, bueno, como estos tipos se la pasan distorsionando la historia, habría que recordar que la industria petrolera fue nacionalizada el 1 de enero de 1976 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez I. Bueno, el primer presidente de la industria petrolera nacionalizada fue un militar, fue el general Rafael Alfonso Rabar, un venezolano con una distinguida carrera de servicio público y de gerencia eficiente, eficaz, exitosa, muy distinto, pues, por supuesto, a la hoja de servicios que exhiben hoy los tristes burócratas que están destruyendo nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. No fue el nombramiento de Manuel Quevedo el único anuncio que hizo ayer el señor Maduro Moros. De hecho, la primera plana del diario 2001 lo resume en su principal titular de apertura. Maduro pone otros 4 militares en ministerios. Es este titular y detalla que con esta decisión ya son 14 los militares que están ubicados en los 14 altos oficiales, los que están ubicados en la cabeza de otros tantos organismos públicos. Una de las designaciones que más llama la atención es la designación de Bielma Mora, también de extracción militar, como ministro de Comercio Exterior. Digo que llama la atención la designación de no solamente de Bielma Mora, sino de cualquier personaje de estos al frente del despacho de Comercio Exterior, porque ¿de qué comercio exterior se puede hablar en un país donde ni hay producción que vender, ni hay divisas para comprar? Entonces, ciertamente, parece casi que una burla sangrienta la designación de un personaje que además viene de ser apaleado por el pueblo del Táchira en las elecciones regionales. Bueno, digo, este es un detalle más de los supuestos anuncios del día de ayer. Sin embargo, quisiéramos una mirada un tanto más amplia que nos ubique en el contexto real de lo que significan estas designaciones en un momento en que, repito, Venezuela se encuentra al borde del default, en medio de severos problemas, no por los precios del petróleo, que más bien están subiendo, sino por la caída de la producción petrolera y por la manera como en forma campante tanto la ineficiencia como la corrupción están golpeando muy duramente el estómago del venezolano. Por eso buscamos una opinión calificada y la encontramos en una joven dama del periodismo venezolano, joven pero experta en su área. Ella es una de las figuras claves en la cobertura de la fuente económica en nuestro país. Me refiero a Blanca Vera Asaf. Blanca Vera tuvo la amabilidad de atender nuestra llamada madrugadora hoy, lunes 27 de noviembre, para brindarnos pues una perspectiva que nos permita comprender el porqué de estas medidas que algunos podrían pensar absurdas, pero que tienen una lógica interna cuando se echa una mirada dentro de lo que pasa en el gobierno. Blanca, gracias por atendernos. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Sí, efectivamente el nombramiento de Bielma Mora llama la atención, tomando en cuenta que es poco lo que Venezuela exporta. Entonces, hablar de lo que es una política de exportaciones a través de instituciones como Banco de Comercio Exterior, solamente por hablar sobre una, llama la atención. Sin embargo, si uno ahonda un poco en lo que está pasando, se da cuenta que quizá la respuesta está en los CLAPS, en cómo la estrategia política del gobierno ha estado centrada en los últimos tiempos y a partir de ahora más en todo lo que es la importación de alimentos desde distintos países como Brasil, México, China, para poder conformar lo que se llama ese combo de alimentos o de comidas secas, sobre todo en el último tiempo, porque ya pocas traen carne o pollo, con los CLAPS. Es decir, cómo esa bolsa de comida es el instrumento que
Nicolás Maduro sabe que a partir de ahora necesita más que nunca para poder utilizarlo como instrumento de manipulación política de la población con mira sobre todo a las elecciones presidenciales del año que viene. Estamos conversando con Blanca Vera Asaf, quien coloca, a juicio mío, de manera inteligente e interesante estas decisiones sobre el tema económico en la perspectiva política, apuntando ya a las elecciones presidenciales del 2018. Ahora, Blanca, es evidente de suyo, pues el 2018 va a ser un año presidencial electoral, y hasta ahora no ha habido demasiada claridad en el oficialismo a propósito de si en efecto va a ser Maduro la carta a jugar en la reelección o si hay un panorama distinto. Digo esto por los continuos enfrentamientos que han trascendido ya. No se trata de disidencias laterales, se trata de confrontaciones entre figuras centrales del propio régimen, de la disputa entre Maduro y Rafael Ramírez, el discreto alejamiento del señor Cabello en algunos casos y en algunos temas. Digo esto simplemente como ejemplos de lo que parecieran ser síntomas de una escasa claridad en relación a la reelección pura y simple como opción del 2018. ¿Tú crees que eso pueda tener alguna incidencia en algunas decisiones? Por ejemplo, la decisión de designar a Manuel Quevedo como presidente de PDVSA. Que nadie tenga la menor duda de que la intención de Maduro es reelegirse como presidente de la República. De hecho, el nombramiento de figuras como Bielma Mora, figuras militares, como tú muy bien lo describiste, podrían ser interpretadas como que son personajes cercanos a Diosdado Cabello, mas no es así. Todos y cada uno son personajes leales a Nicolás Maduro, o que al menos Nicolás Maduro cree que le son leales, por decirlo también, por tener las dos lecturas. Es decir, no es una casualidad que la última generación de técnicos de PDVSA, lo haya hecho bien o mal, salga de PDVSA. El nombramiento de Quevedo allí, el nombramiento, la fusión del Ministerio de Energía y Petróleo con la de presidente de PDVSA, como lo era antes en la época de Ramírez, el nombramiento probablemente digamos, este grupo de militares alrededor de todo lo que son las instituciones económicas del país, y una mayor presencia de ellos allí significa que el sector mucho más ortodoxo, mucho más procubano de Nicolás Maduro, amparado además en la figura de lo que es Alfredo Serrano Mancilla, este asesor económico español, tienen que ver con ese objetivo de ser el personaje que está destinado a reelegirse. Es decir, Nicolás quiere ser el próximo candidato a la reelección del PSV. De allí que haya relegado o esté tratando de relegar a figuras como Diosdado Cabello. Precisamente por eso ayer vimos a un Diosdado Cabello quizá en el programa de José Vicente Rangel, un Diosdado Cabello que se repliega, pero que todos sabemos muy bien que este es un movimiento estratégico de Nicolás. Busca hacer replegar a Diosdado Cabello. La pregunta que hay que hacerse es cómo va a reaccionar Diosdado a esta avanzada que hace Nicolás con este nuevo grupo de militares. Es decir, ese es un mensaje también para Diosdado. Estamos conversando, repito, con Blanca Vera Asaf, quien con su aguda mirada nos permite ver capas de este problema que quizás no estaban tan obvias, ¿no? Blanca, ahora una pregunta final. Mientras todo esto ocurre en la trastienda del poder, mientras Maduro se blinda de militares, como bien dice la primera plana del diario 2001, 14 altos oficiales en las cabezas de otros 14 despachos públicos. Cualquier mirada desprevenida podría decir, bueno, es la gente de Diosdado. Tú nos dices, no, por el contrario,
son los recursos que está utilizando Maduro para hacer balance de la supuesta influencia militar de Diosdado. Digo supuesta porque tampoco está muy claro. Hay quienes dicen que esos programas que hace el señor Cabello, rodeado de militares y con auditorio militar, no expresan realmente una ascendencia sobre ese componente. Pero en todo caso, mientras ellos están en esa coreografía de poder interno, mientras eso está ocurriendo, el tema de la hiperinflación sigue avanzando y la hiperinflación se lleva por delante cualquier cosa. Nosotros hemos visto cómo en América Latina la hiperinflación se ha llevado por delante a gobierno y oposición y ha tumbado 1, 2, 3, 4, 5 gobiernos en cosa de semanas. Entonces, repito, mientras la oposición hoy convoca una rueda de prensa para presentar la delegación que va a República Dominicana y mientras el gobierno anda en estas pujas internas por el poder, bueno, resulta que los mercados están militarizados, resulta que la gente no encuentra en las carnicerías sino bofe. Bueno, es una situación realmente dramática lo que está ocurriendo. Te pregunto, ¿cuál es la viabilidad de estas cosas en medio de una situación tan grave como la que está viviendo el venezolano de a pie? ¿Cuál es tu percepción desde la fuente económica de esto? Dos cosas tendría que decir. La primera es que efectivamente la hiperinflación es un proceso que inevitablemente acaba con gobiernos. Es decir, ese es el principal problema que tiene Nicolás Maduro en este momento. Allí tendría además que decir que no crea la gente que como hay una mayor presencia militar dentro de organizaciones e instituciones del Estado, son los militares los que mandan. No es así. Dentro de los sectores militares también hay muchísimas divisiones. Incluso la PDVSA, aunque esté un militar allí, se maneja por cuotas, donde los Rodríguez tienen una cuota de poder, siguen tratando de limpiar todo lo que era el sector de Rafael Ramírez, sin embargo, seguirá quedando allí una cuota de poder. Tiene una cuota de poder Diosdado, tiene una copia Cilia y Maduro. Es decir, no es como se pinta, tal o como uno pudiese interpretarlo de primera mano. La hiperinflación es un proceso que tiene en este momento angustiado al gobierno. Lo saben. Y precisamente por eso el consejo de los cubanos siempre es: desvía la atención, haz que la gente piense en otra cosa. Nombra militares, por ejemplo, también es una manera de desviar la atención. Y número dos, esa mesa de negociación en República Dominicana también hay que verla con muchísimo cuidado. ¿En qué sentido? Bueno, quizá la oposición esté en uno de sus peores momentos en los últimos años. Quizá no vaya a tener ningún triunfo que llame la atención en las próximas elecciones de las alcaldías. Sin embargo, que es muy importante saber que en este momento el gobierno necesita de la oposición para que le aprueben a través de la Asamblea Nacional la reestructuración y el refinanciamiento de deuda. Y es obvio que la oposición va a ir a esa mesa de negociación diciéndole al gobierno no. ¿Y por qué además le va a decir no con mayor firmeza? Porque en la oposición sabe muy bien que ya no va a haber una perspectiva electoral de corto plazo, sino de mediano, que son las elecciones presidenciales. Por lo tanto, por primera vez, la oposición sí se va a sentar en una posición de poder en esas mesas de negociación. Lo que quiero decir con esto es que probablemente la población venezolana tenga que sufrir muchísimo los estragos de una hiperinflación, y es con seguridad que el gobierno no va a hacer absolutamente nada, porque no tiene cómo, y el pensamiento ortodoxo de Serrano Marcilla y procubano de Maduro no van a permitir ninguna apertura económica. Por lo tanto, vienen semanas muy difíciles para la población venezolana, pero desde el punto de vista político, esta carta, ojalá que la oposición la aproveche como nunca antes, porque es por primera vez la única manera de que el pueblo opositor le pueda decir con un mecanismo distinto a las elecciones al gobierno: ya no más, ya basta. Blanca, te queremos agradecer profundamente tu aporte en esta madrugada. Era Blanca Vera Asaf, periodista especializada en la fuente económica, jefe de las páginas económicas del diario El Nacional y una de las cabezas claras del proyecto periodístico Hispano Post. Blanca Vera Asaf nos ha dado, repito acá, una perspectiva interesante, nutritiva, que permite entender en toda su profundidad
qué es lo que está pasando y lo que no está pasando dentro de la política y su impacto en el tema económico y el impacto del tema económico en la calidad de vida del ciudadano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y en una condición normal yo tendría que decirles ahora, bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque vamos a hablar de esto y de esto y de lo otro. En realidad no vamos a cambiar de tema. En realidad seguimos en el mismo tema. El tema de este programa es cómo resistir, cómo hacer resistencia clara frente al proyecto autoritario, clara, frontal, eficiente, por supuesto, pacífica, democrática, constitucional, pero resistencia clara frente al proyecto autoritario, por un lado, y por el otro lado, seguir construyendo razones nutritivas, razones afirmativas para el cambio. Entonces resulta que estamos en el mismo tema, porque a continuación vamos a hablar de un hecho muy importante. Hoy arranca la segunda Feria del Libro del Oeste, sí, organizada por supuesto por la Universidad Católica Andrés Bello, y en una circunstancia como la que vive el país, en este momento, parir una feria del libro en el oeste de Caracas, además, es un acto de resistencia democrática, de la cultura de la vida, de la cultura democrática, de los valores de la convivencia, frente a un proyecto que quiere sembrar desesperanza, desmoralización y desmovilización en la ciudadanía. Por eso yo,
como ciudadano, agradezco profundamente a la Universidad Católica Andrés Bello esta iniciativa. Hoy a las 11 de la mañana, en el auditorio de la antigua biblioteca, será la inauguración de esta segunda feria del libro del oeste de Caracas, y tendremos allí palabras de Ana Teresa Torres, de la escritora Ana Teresa Torres, quien va a dar el pregón de la jornada. Hablará también nuestro querido profesor Marcelino Bisbal, maestro de generaciones de periodistas, y hoy está también al frente de la editorial de la UCAP. Estará también el excelentísimo embajador de Italia, el señor Silvio Mignano, y por supuesto habrán las palabras de clausura del rector de la UCAP, nuestro querido amigo, el sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso. Tenemos en línea precisamente al profesor Marcelino Bisbal. Marcelino, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cuál es el perfil este año de la Feria del Libro del Oeste? Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, esta segunda feria del Libro del Oeste de Caracas, como bien lo dice, es la segunda feria. La primera arrancó en el año 2016, cuando nadie creía que en el oeste de Caracas podíamos llevar a cabo un hecho y una actividad tan importante como es celebrar el libro, celebrar en definitiva a la cultura y todo lo que ella significa. Este año pues hemos aprendido a lo largo de todo el tiempo que transcurrió desde el 2016 hasta acá, lo que significa organizar un evento con las características que tiene una feria del libro. Y este año, como tú muy bien lo dices, venimos con las pilas cargadas. Tenemos pues un país invitado, cosa que no tuvimos el año pasado, un país invitado que es Italia, y el embajador de Italia ha sido bien generoso con la Universidad Católica y en definitiva con el país, y en particular con el oeste de Caracas. Se está trayendo, ya están en Venezuela, dos escritores italianos, Claudio Yunta, que es especialista en literatura medieval, y además a otro escritor, Danilo Manera, que es especialista en literatura latinoamericana. Vamos a tener con el apoyo, el financiamiento de entidades bancarias como el BOD y Banesco, vamos a tener todo un conjunto de actividades donde se celebra la cultura a partir de la música. Vamos a tener presentaciones de comediantes que han hecho nombre aquí en el país, como Claudio Nazoa, el profesor Briceño, Enrique Lazo, y vamos a tener también el grupo de música Mozarteum, quien nos va a acompañar el día miércoles 29, y el mismo miércoles 29, que es cuando se celebra pues el natalicio de Andrés Bello, y la universidad es la Universidad Católica Andrés Bello, tendremos una conferencia magistral del filósofo Rafael Tomás Caldera. Otro hecho importante dentro de esta segunda feria del libro es que la feria está dedicada a los 450 años de la fundación de Caracas. Recordemos que Caracas nace ya como ciudad a partir del año 1567 y hoy estaríamos celebrando los 450 años. Vamos a tener todo un conjunto de actividades celebrando ese hecho, y en ese sentido la Fundación de la Cultura Urbana pues nos ha puesto a la entrada del rectorado una bellísima exposición que tiene que ver con la Caracas, y la Caracas vista desde el cielo. La Feria del Libro cerrará el domingo 3 de diciembre con un gran espectáculo organizado por nuestros queridos humoristas y amigos Claudio Nazoa y Laureano Márquez, quienes van a estar pues acompañados por dos cantantes y un grupo de música. El espectáculo se titula o se llama Un venezolano, un italiano, una música y un libro. En definitiva, esta segunda feria del Libro del Oeste de Caracas, como las grandes ferias que se llevan a cabo no solo en la región, en América Latina, sino en Europa y algunas en Estados Unidos, quiere ser un parque cultural, quiere ser una ventana cultural para celebrar no solamente al libro, a la música, al cine, al teatro, sino a la cultura en general. Estamos conversando con el profesor Marcelino Bisbal, quien es director de AB Ediciones en la Universidad Católica Andrés Bello y una de las figuras claves en esta segunda Feria del Libro del Oeste, que
que se inaugura hoy y estará abierta hasta el próximo domingo en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Hay alguna limitación para asistir a esta feria? ¿Algún condicionante? ¿Algún pago de entrada? Ubica a las personas que están escuchando en este momento y que quisieran poder participar, pero no tienen claro este detalle. ¿Te escuchamos? La feria se llama Feria del Libro del Oeste de Caracas porque la Universidad Católica Andrés Bello está enclavada en todo el centro del oeste de Caracas, donde comunidades tan importantes como Antímano, Caricuao, Las Adjuntas, El Paraíso, La Vega, forman parte de todo ese conglomerado de habitantes, de ciudadanos que están alrededor de la Universidad Católica. Nuestra universidad está ubicada en Montalbán, muy cerca o entre Antímano y El Paraíso, La Vega. La entrada es totalmente libre, simplemente al llegar a la universidad se identifican como visitante que viene a la feria, como visitante que viene a participar de los distintos eventos que se van a dar a lo largo de 7 días. Hay estacionamiento sumamente cómodo, hay seguridad, todos los espectáculos que acompañan a la feria, lo que son los espectáculos de los que hablaba anteriormente en el campo de la música, en el campo del humor, en la presentación de libros, etcétera, son de entrada libre. La idea es que el ciudadano, no solamente el ciudadano del oeste de Caracas, sino el ciudadano que convive de la Plaza Venezuela hacia el este, pueda participar de manera libre, de manera alegre, de manera sonriente. Y lo que tú decías al inicio del programa, Chu, mientras en el país están pasando todo este conjunto de hechos que en definitiva, pues yo lo he dicho en otras oportunidades, es la barbarie frente a la civilidad, pues nosotros queremos mostrar la civilidad que representa el mundo de la cultura, la civilidad que representa el mundo de la literatura, de la escritura, del libro en definitiva, y de nuestros pensadores, de nuestros intelectuales. Por eso, repito, la entrada es totalmente libre, hay absoluta seguridad y un buen estacionamiento para que la gente pueda, y el ciudadano pueda disfrutar. Quien no venga en carro lo puede hacer a través del metro, pues se baja en la estación de la ciudad universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, atraviesa la pasarela de la autopista e inmediatamente está dentro del campus de la universidad, y allí va a encontrarse con un espacio lleno de cultura, con un espacio lleno, en definitiva, de alegría que buena falta nos hace en estos tiempos. Marcelino, era Marcelino Bisbal, una de las 4 figuras que estará hoy en la ceremonia de inauguración de la segunda Feria del Libro del Oeste de Caracas, en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello. A 25 años de aquel golpe de Estado sangriento, de aquel bombardeo sobre Caracas que hicieron los golpistas, que hoy son gobierno, a 25 años de aquella de aquel infausto suceso, bueno, la Universidad Católica Andrés Bello, los estudiantes, los profesores, los ciudadanos de la Universidad Católica Andrés Bello le dan este regalo de civilidad, de cultura de la vida, de amor por la vida, que es una feria del libro en pleno oeste de Caracas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema. La Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. No te quedes sin carne para tu parrilla. En la Boutique de la Carne podrás conseguir todo lo que necesitas. Carne de res, pollo, todo de primera. Combos para parrillas a precios especiales y sin hacer cola. Visítanos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica y síguenos en Instagram por @palaparrilla. Teléfono 0212-662-4517. La Boutique de la Carne. Y llévatelo todo. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo.
Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Soy David Uzcategui. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reina en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti: la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barú. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Me quedan 3 minutos de programa y son suficientes para 3 informaciones puntuales. Quiero dar en primer lugar, hoy en horas de la mañana, la oposición venezolana va a dar una rueda de prensa informando sobre la representación que va a enviar a este encuentro, negociación política, lo llama el diputado Luis Florido, diálogo, lo llaman algunos otros. En todo caso, es un encuentro entre el gobierno y la oposición que tiene como objetivo fundamental por parte del sector opositor buscar la apertura del canal humanitario y, por supuesto, condiciones electorales para las elecciones presidenciales del año 2018. Nosotros sencillamente hacemos votos porque esa representación que se va a enviar tenga amplio respaldo, que no sean simplemente 2 o 3 nombres, 2 o 3 partidos, sino que en efecto las personas que vayan tengan un mandato claro por parte de la inmensa mayoría, si no la totalidad del campo opositor, y tengan también una instancia ante la cual rendir cuentas. Para decirlo de una manera sencilla, hacer malabarismos y maromas para tratar de integrar una delegación que no sea tan criticada no basta. Además, es fundamental reagrupar la oposición venezolana, reagruparla en la condición que quieran, con el nombre que les dé la gana, con la estructura que les parezca, pero reagrupar la oposición venezolana y superar esta situación ciertamente indecorosa en la cual altos dirigentes se la pasan atacándose entre ellos con más entusiasmo que el que utilizan para enfrentar las agresiones del gobierno contra la población. Así que bueno, toda la suerte del mundo en esos anuncios que hoy van a hacer y más suerte todavía en la dura tarea que les toca en estas jornadas en República Dominicana y en este proceso, repito, necesario, deseable, urgente de reagrupar a la oposición venezolana. En segundo lugar, quiero informar que hay a las 9:30 de la mañana una rueda de prensa de la organización no gubernamental Ciudadanía de Acción, que es una organización especializada en el tema de los derechos sociales. Se denunciará ante el Ministerio de Alimentación la grave crisis de pobreza proteica en la población venezolana, así como también se sugerirán las soluciones técnicas y políticas ante esta situación a través de un documento. El vocero será el sociólogo Edison Arciniegas, especialista en desarrollo y director de esta organización no gubernamental. Esto va a ser a las 9:30 de la mañana en el Ministerio de Alimentación, edificio de las Fundaciones Avenida Andrés Bello, acá en Caracas. Esa es la segunda información. La tercera es que día a día vamos a estar desde hoy hasta el próximo viernes informando de cada uno de los eventos
cineforos, obras teatrales, espectáculos humorísticos, inauguraciones de secciones dentro de esta segunda feria del libro del oeste de Caracas, porque tiene una muy nutrida agenda toda esta actividad y repito, día a día vamos a estar informando los pormenores de la misma porque nos parece un aporte sustancial en un momento en que el venezolano simplemente es bombardeado por malas noticias. Tenemos esta excelente noticia que es la segunda feria del libro del oeste de Caracas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica,